Hola, muy buenas para todos. El día de hoy nos encontramos en el podcast Un avance hacia la enseñanza, en donde hablaremos un poco sobre el libro Didáctica y Currículum de la modernidad y la posmodernidad. Nos enfocaremos o haremos énfasis en dos capítulos. El capítulo número uno, que se llama El saber pedagógico y las ciencias de la educación, y el capítulo número tres, Delimitación disciplinar de la didáctica. Mi nombre es Miguel Ángel Ortiz, estamos con el estudiante Johan Osorio y el estudiante Andrés Mauricio Villada Peña, en donde pues estaremos resolviendo algunas cuestiones. Bueno, Villa, de pronto empezar contigo hablando sobre qué es el saber pedagógico y cómo empezó a estudiarse. Bueno, compañero Miguel, es una buena pregunta. Pues el saber pedagógico es básicamente el conocimiento sobre cómo enseñar y cómo educar, ¿sí? Este campo comenzó a desarrollarse cuando los gobiernos empezaron a crear, digamos, todos los sistemas en lo que es la educación pública. La idea, pues, de todos esos proyectos era mejorar la enseñanza y profesionalizar a los maestros. Poco a poco fueron surgiendo, digamos, estudios específicos y teorías que ayudaron a formar el campo de la educación como una disciplina, digamos, seria. Bueno, muy bien, sí, es bastante interesante la respuesta de nuestro compañero. De pronto, nuestro compañero Johan Osorio puede de pronto con la siguiente pregunta retroalimentar algunas cosas que hemos estado viendo. ¿Cómo se relaciona la pedagogía con otras ciencias? ¿Cómo crees tú que se relaciona la pedagogía o según el libro con otras ciencias? Listo, pues para empezar a hablar de esto, pues nos enfocamos en la palabra pedagogía y pues tenemos entendido que la pedagogía pues es un estudio de cómo enseñar, esa manera de cómo enseñamos a los estudiantes. También tenemos en cuenta que esta pedagogía pues ha tomado muchas áreas como la psicología, la cual es una ciencia que pues ayuda a entender el comportamiento de los estudiantes, y la sociología, otra ciencia no menos importante, que examina cómo influye la sociedad en la educación. Bueno, gracias a esta combinación de pedagogía con las otras ciencias, pues el estudio de la educación se ha vuelto mucho más completo, pero también ha generado ciertos debates pues en el ámbito de la educación. No sabemos si es una ciencia propia o si depende demasiado de otras ciencias. Ok, muy bien, muy bien. Es bastante interesante lo que dice Osorio. Digamos que la pedagogía ha estado, digamos que en mucho debate de si es una ciencia o si está ligada a otras ciencias. Y asimismo el libro nos puede nosotros, digamos que, dar una mirada hacia esa pedagogía que nosotros tanto estudiamos, ¿sí? Em, Compañero Villa, tengo otra pregunta bastante interesante, que es, ¿qué papel tiene la didáctica en las ciencias de la educación? Bueno, partiendo, digamos, de lo que usted comentaba, compañero, de que, pues, en el salón de clase que hemos tocado mucho el tema de que si la didáctica es una ciencia o no, y pues cada uno sacó sus conclusiones, Ujú. digamos, me parece como pertinente la pregunta de que como qué papel tiene la didáctica en lo que es la educación. Para mí, yo podría complementar eso diciendo que es como una parte central de las ciencias. ¿Sí? Ujú. O sea, me explico, que la educación se enfoca como enseñar de manera efectiva y la didáctica ayuda a los maestros a elegir métodos, estrategias y todo lo demás para que aprendan los estudiantes mejor. Es como o sea, si tuviera que poner un ejemplo, es como un puente que une métodos y estrategias y conecta el contenido de las materias con las técnicas de la enseñanza. Ok, ok, Así lo ejemplificaría yo. lo podrías, ok, ok, excelente. Muy buena respuesta, es interesante conocer, digamos que esos términos y cómo nosotros lo podemos ver en un ambiente, digamos que en la universidad, por ejemplo, en el colegio, cómo podremos ver esos conceptos y cómo nosotros podemos entenderlos para así poder, digamos que, ejecutarlos de la mejor forma. Osorio, tengo una pregunta o un cuestionamiento muy interesante que según el texto,
pues, ¿cuáles son los desafíos actuales de la ciencia de la educación? Bueno, es una pregunta la verdad muy interesante, ya que si vamos a tratar como de ligar pues la pedagogía con las ciencias que encontramos en la educación, pues tenemos también que analizar qué desafíos encontramos, contra qué nos podemos enfrentar, ya que en un salón de clases pues podemos encontrar diversos factores, ya sean tecnológicos o sociales. Podemos encontrar que pues un gran desafío sería como encontrar la identidad, ya que esta está muy ligada a otras ciencias. Hay que encontrar como esa identidad de la pedagogía. Pues también hay que equilibrar pues ese rol de pues que hay entre ayudar a resolver problemas prácticos en la educación y ser una disciplina de estudio académico. Además pues tiene que adaptarse a lo que mencionaba anteriormente, que es a los cambios sociales y tecnológicos, pues como para que siga siendo relevante en este campo. Ok, ok, muy bien. Esa pregunta que realicé es bastante interesante porque es un desafío. O sea, nosotros como futuros docentes estamos ligados siempre a encontrar desafíos en el aula, ¿sí? Desafíos de la modernidad, desafíos que de pronto antes no existían y que ahora mismo nosotros podemos observarlos. La tecnología, todo lo que tiene que ver con los libros, nosotros podemos encontrar eso como un desafío. ¿Realmente nosotros sabemos utilizar la tecnología para los estudiantes o sabemos utilizar los libros para que los estudiantes puedan enfocarse más? Eso sería un desafío muy, digamos que muy importante que nosotros deberíamos digamos que de estudiar y de estar pendientes de lo que nosotros podemos o no podemos hacer en el aula, ¿sí? En el capítulo número 3, que es delimitación disciplinar de la didáctica, digamos que enfocamos o enfoqué algunas preguntas muy interesantes y yo creería que podríamos empezar por Villada, digamos que de qué estudia la didáctica y por qué es importante en la enseñanza. Como tal, en la pregunta que su merced me hizo, siento que la didáctica es como el área de la educación que se dedica a entender y a mejorar la enseñanza. Como ya lo habíamos nombrado en la clase muchas veces con el profesor, es la teoría de la enseñanza. Y más que eso, también se trata de cómo se enseña de manera que los estudiantes aprendan mejor, ¿sí? No se enfoca tanto de pronto en el aprendizaje en sí, que me puedo contradecir un poco, sino que como los maestros, es más como los maestros se pueden organizar y presentar los contenidos de manera efectiva, que el estudiante los entienda, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta que en el uso de la didáctica, nosotros tenemos que ser conscientes de los factores externos en el que el estudiante está involucrado. Porque pues les pongo un ejemplo, ¿no? Que no es lo mismo de pronto impartir clases en un colegio que en un colegio privado con todas las herramientas, todos los útiles. De pronto si estamos en una clase de educación física, balones, colchonetas, lazos, ¿sí? A un colegio de pronto de un pueblo, de una vereda, que los recursos son más limitados, que los niños de pronto se demoran mucho tiempo para llegar. Entonces tenemos que ser muy conscientes para así mismo impartir, digamos, los métodos y las estrategias que vamos a realizar. Okay. Es importante lo que dice su merced, que nos dice que el aprendizaje tiene que suceder, ¿sí? Que no es como algo que se pueda impartir o algo que se pueda, o sea, que usted lo pueda controlar, ¿sí? Sino es algo que nos permite, digamos, que nos permite, que le permite al estudiante que él mismo pueda aprender a su ritmo y a su tiempo, ¿sí? Que sea algo que suceda del momento, que suceda en las clases y que no sea algo impartido en donde nosotros simplemente damos una orientación y que el estudiante tiene que hacer esto y esto y esto de tal forma, sino que el estudiante mismo pueda sentirlo, pueda percibirlo y pueda realizar la actividad de la forma que a él le parezca, digamos que mucho más fácil o que el estudiante mismo tenga su propiedad de lo que pueda realizar en cada actividad, ¿sí? Que no sea algo como tal impartido. Es muy importante
nuestro compañero Villada. En ese orden de ideas, se hizo otro cuestionamiento que se lo haré al compañero Osorio, de cuál es el papel del profesor en el proceso de enseñanza según el texto. Eso es una pregunta muy, pero muy interesante. La verdad, sí es una pregunta muy interesante, pues ya que estamos hablando de enseñanza, pues como principal, pues rol diría yo que es el docente, ¿cierto? Claramente tiene que ser como un intercambio entre docente y alumno, pero vamos a enfocarnos en el rol del profesor pues en esta pregunta que usted me está haciendo. Sí. Claramente es muy fundamental en la enseñanza, ya que pues el docente no solo es el que está como impartiendo ese conocimiento, sino que también pues adapta el contenido a esta forma que pues una forma en la que lo haga más accesible hacia los estudiantes, una forma en la que ellos puedan aprender y marquen ellos como una experiencia significativa. Pues leyendo el texto pues podemos entender que cada profesor tiene sus propias creencias, sus métodos y también pues toma el currículum que le da pues cada institución, ¿cierto? El currículum pues entendemos que es lo que se debe enseñar y es lo que nos ayuda pues a transformar a los estudiantes para que entiendan y hagan lo suyo. Pues también podemos entender que el profesor pues también tiene ese papel importante de ser un mediador, que es otra de las asignaturas que también estamos viendo en la universidad, que es lo de mediaciones pedagógicas. Entendemos que el docente es un mediador, el cual conecta este contenido con los estudiantes y hace que esta enseñanza sea más como una experiencia más personalizada y efectiva. Sí, es interesante lo que dice el compañero. Digamos que el maestro cumple un rol muy importante, que es el rol de mediador, ¿sí? Que en donde un estudiante no se le facilita algo, entonces nosotros tenemos el deber de ser ese mediador para que el estudiante pueda lograr su objetivo de aprendizaje. También, digámoslo de esta forma como un ejemplo, que al estudiante no se le facilita tanto la escucha, sino se le facilita, no sé, los medios audiovisuales. Nosotros también tenemos que impartir ese enfoque de mediador para nosotros poder dar ese enfoque de enseñanza hacia los estudiantes, para que no solo se queden en el saber del libro o en el saber digamos que del profesor hablando y que el estudiante no recibe la información como debe de ser, sino que pues como parte de eso, de las nuevas tendencias, pues podríamos dar esos enfoques de mediador nosotros como docentes para que el estudiante pues digamos que pueda lograr esos objetivos de aprendizaje. Bueno, ya finalizando, nuestro compañero Villa va a responder, digamos que el último cuestionamiento, que es cómo se relaciona la didáctica y el currículo. Bueno, me alegra primero que todo que esté entre las preguntas, ¿sí? Se haya involucrado lo que es el currículo, porque me parece que es algo de lo que sí se tiene que hablar, de lo que hablamos todo el semestre, y de que nosotros como docentes podemos ver cómo lo implementamos, ¿sí? Porque sabemos que no todos los currículums de pronto que podamos encontrar en una institución sea lo más acertado para nuestros estudiantes. Entonces nosotros tenemos que ver cómo transformamos, ¿sí? Ese currículum sin de pronto interferir y respetar tanto las normas de la institución, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy críticos con lo que a nosotros nos ponen a implementar en los currículos. Y pues ya dándole un poco más énfasis a lo que es la pregunta, ¿me la puede repetir? Sí, ¿cómo se relaciona la didáctica y el currículo? Yo podría relacionarlo, digamos, de la siguiente manera, de que las dos van de la mano, pero no son lo mismo, ¿sí? Se enfocan en cosas distintas. La didáctica se ocupa del cómo enseñar, ¿sí? De las estrategias, métodos que los profesores usan en el aula, como pues mucho lo había repetido. Y pues por otro lado siento que el currículum ya trata del qué enseñar, ¿sí? O sea, el contenido de las materias que deben aprender los estudiantes. Aunque pues cada uno tiene como su enfoque, porque ya hemos analizado en clase que son dos diferentes enfoques, pero se necesitan.
mutuamente se necesitan para que la educación funcione. Y pues el currículum establece también lo que los estudiantes deben saber y pues la didáctica se encarga de que ese contenido se enseñe de manera efectiva. Ok, muchas gracias. Bueno, de esta forma finalizamos nuestro podcast. Darle de antemano gracias a nuestros compañeros, el compañero Soria, el compañero Villá en nuestro interesante podcast del libro de Antonio Bolívar. Muchísimas gracias.